En el anexo 14 se habla también de varias luces en plataforma y en los puntos de espera de vehículos. Primero se habla de la iluminación de plataforma con proyectores, y aquí tengo el anexo 14 por aquí, que dice que los proyectores para iluminación deberían emplazarse de modo que suministren una iluminación adecuada en todas las áreas de servicio de la plataforma con mínimo deslumbramiento. Aquí vamos a jugar también con que los proyectores pueden deslumbrar a los pilotos, entonces hay que estudiar tanto que la iluminación sea la adecuada como que no deslumbre a los pilotos, con lo cual deberemos ponerlos lo más altos posibles, pero como tenemos la superficie de limitación de obstáculos, igual en algunos casos no podremos y habrá que jugar. Para ello hay un software que se llama Calculux, que es un software de Philips gratuito que sirve para calcular iluminación en grandes espacios públicos, en exteriores, y que se puede utilizar. Bien, aquí también nos dice que los colores permitirán distinguir perfectamente las líneas que haya pintadas en el suelo, ¿vale? Y nos dice que en los puestos de estacionamiento de aeronaves tiene que haber 20 lux con una relación de uniformidad no superior a 4:1, eso significa que no habrá ningún punto en el sobre de estacionamiento del avión que esté menos de un 25% del punto máximo, en iluminación horizontal y en iluminación vertical, que habrá 20 lux a una altura de 2 metros sobre la plataforma en las direcciones pertinentes. Y en otras áreas de la plataforma tiene que haber al mínimo un 50% de la iluminación media que haya en los sobres, o sea, en las calles dentro de rodaje de la plataforma, en otras zonas, como mínimo la mitad, o sea, como mínimo 10 lux, y con una relación de uniformidad que en ningún sitio haya menos de un 25% de esos 10 luxes, ¿vale? Bueno, pues eso lo tenemos aquí de un estudio hecho, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, con 4 torres, este es en un caso hecho con Calculux, en el cual las torres más cercanas a la plataforma, que serían estas, no podían ser de más de 9 metros porque estaba la pista aquí y en la superficie de transición lo impedía, parecido a lo que pasa en Valencia. Y luego tenemos aquí pues torres de 20 y de 25 metros con las luminarias correspondientes, y para que haya 20 lux con que en los sobres, de forma, o sea, dentro de aquí, de estos sobres de los aviones, debería haber 20, que se ven aquí en 3D, debe haber 20 lux y en ningún sitio menos del 25%, ¿vale? Y luego una iluminación vertical, que esto te lo mide también el Calculux, a 2 metros de altura, 20 lux. Y luego en plataforma una iluminación horizontal de como mínimo por aquí fuera de los sobres, media de la mitad, o sea, 10 lux, y debe ser en cualquier punto como mínimo un 25% de la media que haya en toda la plataforma. Luego además, fijaos aquí, esto es un estudio de deslumbramiento, de forma que se pusieron los proyectores de forma que el deslumbramiento fuera lo menor posible en la zona en la que tiene que llegar el avión hasta que esté ya casi prácticamente aparcado, ¿vale? Muy bien. Luego se nos habla de un sistema visual para la guía de atraque. Esto es un sistema para que el piloto, una vez ha llegado a posicionarse en el sobre, pueda posicionarse perfectamente. Aquí tenemos del AIP de un aeropuerto eslovaco cómo funciona un sistema visual de este tipo. Fijaos, aquí dice que va un avión a 320 y esto le indica al piloto que ya le ha capturado el sistema. A partir de aquí le está diciendo que está muy lejos porque está todo esto en amarillo, y esta roja significa que tiene que girar hacia la derecha. Conforme va girando y va estando más cerca, esta luz se va acortando y esta le va diciendo todavía que tiene que girar más. Aquí se ha pasado, sigue acortándose y ahora le dice que tiene que girar hacia este lado. Ya está centrado, aquí lo ve centrado, y al final, cuando ya está en el sitio, se le pone esta señal de stop. Cada aeropuerto puede tener una versión distinta de esto, pero este es el objetivo del sistema de guía visual de atraque, ¿vale? Luego, aparte, pues tenemos unas luces en punto de espera en la vía de vehículos y tal, que no vamos a ver.